y sigue siendo la interna por la serie de Ford. Hay una interna familiar muy importante, hay cruce, por supuesto, entre la familia Ford y la familia de Gustavo Martínez, la histórica pareja y compañero de Ricardo Ford, que fue tutor de los hijos. Y bueno, la familia de Gustavo Martínez no está de acuerdo en que se haga uso de la imagen de su tío, que supuestamente estaba realmente muy enfermo, hasta tomar esa drástica decisión de quitarse la vida. Vamos con el informe que preparó a la tarde, polémica con la serie de Ford. Antes, un poquito de información, me dice Bonjo. Dale, Diego, vamos. Porque la mitad de la serie es dedicada a Ricardo Ford. Sí. Lo digo porque la vi enterita, son 4 capítulos. Pero el final es dedicado a Eduardo Ford. Es decir, la serie debería ser de Ricardo y Eduardo Ford. Pero te hago una pregunta, Diego. ¿Cómo puede ser? Porque Eduardo Ford es un hombre que siempre le escapó a la prensa. Es más, no sé si recuerdan que tuvo un enfrentamiento tremendo con su expareja, con Rocío Marengo, porque él no la quería acompañar al programa de Tinelli. ¿Ustedes se acuerdan del candombe que se armó al respecto? Un hombre de bajo perfil. Pero digo, a mí me llamaría un poquito la atención esto de que no quiero medios de comunicación, pero se sienta y dice un capítulo para él. No quiero medios cuando hay libertad para decir, libertad para preguntar. Ahora, si el que escribe la serie soy yo y el que la digita de pe a pa soy yo, lógicamente que quiero estar. Quizás sea un prejuicio mío, porque me guío por informaciones. Bueno, Ventura yo sabía que me ibas a decir que no, mueve la cabeza y me dice que no es un prejuicio, porque de pronto lo que se ve en la serie objetivamente es todo lo contrario a lo que se dijo hasta ahora acerca de la figura de Eduardo Ford. Concretamente, respecto a la relación con su hermano, en un momento se lo ve con sus 2 hijos, un chico y una chica, llorando viendo imágenes de archivo de Ricardo Ford. Y hasta donde uno sabía, no había la mejor de las relaciones entre ellos. Y cuando menciono a los chicos, los menciono porque incluso él había tenido problemas con el tema de las deudas alimentarias, el pago de la deuda alimentaria. Y bueno, esa es otra parte de este blanqueo que hace Eduardo Ford. Todos mis compañeros y compañeras tienen información al respecto, pero antes vemos el informe. Polémica con la serie de Ricardo Ford, tremenda interna, plan lavado de cara de Eduardo. Informe. Serie Ford, el plan secreto de Eduardo. La serie de Ricardo Ford fue hecha con un solo objetivo: mostrarlo a Ricardo tal cual fue, con lo bueno y con lo no tan bueno. Pero un nuevo escándalo asoma, porque por detrás de todo se esconde un plan secreto para, en realidad, lavarle la cara al jefe del clan, Eduardo. ¿Cómo están viviendo este momento de la serie? Bien. Es un homenaje. Sí, pero estamos... No puedo decirte nada. Nosotros vivíamos en casa y en el piso de abajo vivía una señora con un señor, un matrimonio grande. Pero Ricardo pasaba más tiempo con ellos que nosotros. Y el hombre abusó de Ricardo. Cuando nos dimos cuenta casi lo matan. ¿Cómo estás vos? Bien, todo bien. Mientras Ricardo estuvo de este plano de las cosas, Eduardo se mantuvo en las sombras. Pero una vez que falleció, el jefe del clan protagonizó algunos escándalos y siempre quedó en el ojo del huracán. Polémicas hay de todos los colores. Fíjate algunas denuncias de abuso sexual entre la familia. ¿Un abuso sexual? Uno. Es una denuncia por acoso sexual y maltrato laboral contra Eduardo Ford, una prima de Eduardo, de Jorge y de Ricardo Ford. Natalia Beatriz Campa inicia demanda contra la Delicia Felipe Ford S.A. y señala que cuando solicitó al señor Eduardo Ford una oportunidad de crecer profesionalmente en la compañía, en abuso de su poder, pretende una relación sexual. Seas el que me apoya, estoy harta, repodrida. 8 años estoy al lado de él, bancándome a la ex que me salía a putear por todos lados, a tratarme de prostituta. Estamos hablando de Rocío Marengo. ¿Vos te pensás que le importa? El otro día me entero que ella le está insistiendo para que le regale un auto. Chicos, por favor, no se puede pedir un auto. ¿Qué querés decir con eso? Soy su mujer hace 8 años y no es capaz de venir a bancarme, que le da vergüenza, me mintió. Yo lo dejé a Eduardo hace 5 años, después de 25 años. Pero Eduardo me está haciendo la vida imposible. Habló con una amiga mía, me dijo, es el amor de mi vida y siempre va a ser el amor de mi vida. Y a Rocío la llama esta chica. Este es un tema
netamente de celos, es un tema de que la vea Rocío en casa. Todo lo demás es una interna familiar, es una historia que tiene mi ex en la cabeza. No es verdad que ella me dejó, nos dejamos mutuamente, así que ya estoy cansado de todo esto. Bueno, la pregunta es, ¿quién es el señor Eduardo Ford? Y la pregunta se la hago a mi compañero Ventura. Eduardo Ford siempre fue, de alguna manera, el sucesor de Carlos Ford, ¿no? Carlos Ford es el papá de Ricardo, el papá de Jorge y de Eduardo. Quien tomó ese rol cuando desaparece Carlos Ford es justamente ese Eduardo. Eduardo, que ha tenido una vida muy, digamos, serpenteante, ha tenido 2 internaciones por consumo de drogas, ha tenido depresiones muy importantes. Su exmujer, que hoy ha formado pareja, se ha casado en matrimonio con otro señor, fue quien acompañó en esas internaciones, en la recuperación de depresiones, a Eduardo, que siempre fue, digamos, el hermano Jorge Ford blinda su oficina, su despacho, por miedo a que lo asesinaran adentro de la fábrica. Qué locura. ¿Pero eso es producto de la droga? ¿Eso es producto de la adicción y una Eso es producto de psicopática? poder. No nos olvidemos que hay un suicidio adentro de una oficina cuando uno de los hermanos de Carlos Ford recibe un huevo de Pascua y adentro del huevo de Pascua había una pistola cargada, y con esa misma pistola, de la misma manera que toma una decisión drástica Gustavo Martínez cuando se lo induce a ir al balcón, al hermano, a Felipe Ford, al hermano de Carlos Ford, lo inducen justamente a buscar una drástica decisión con un revólver metido en una Pascua adentro de un huevo de Pascua. Ahora, Luis, cuando rompen el huevo, está el revólver cargado, y esto se habla de una infidelidad de la mujer de Felipe con un integrante de la familia, que se la refriegan por la cara, con amenaza de contarlo en todos lados, y finalmente, en una depresión, él toma el revólver y se suicida. Como Gustavo Martínez, como otras personas que forman parte de ese círculo familiar lleno de poder, lleno de decisiones realmente complicadas. Me quedo con lo de la habitación blindada, que lo has contado en Secretos Verdaderos y en otras ocasiones. Si yo blindo mi oficina dentro de una fábrica, es porque creo que el enemigo está adentro. No que va a entrar alguien de la calle, digo. Porque el que toma todas las decisiones es Eduardo. ¿Y cuál es el tema acá? A ver, por eso algunos creen ver en la muerte de Ricardo Ford que fue otra inducción por mala praxis. Por eso el cadáver nunca fue cremado, que era la primera intención de cremar los restos. Sí. Y está en una morgue esperando que se lo investigue por mala praxis. Por esto que decís, Luis, este dato se resignifica, lo había pasado por alto, pero a raíz de esto, en la serie sale Eduardo Ford diciendo que él había recomendado otra institución médica para internarlo y que Ricardo Ford le dice: no, los que me generaron el problema lo van a tener que resolver. Y se queda en la clínica original donde había sido llamó la atención operado y donde termina muriendo. Es decir, de esa manera él se despega o se reivindica del final de Ricardo. Como diciendo, él no me hizo caso y por eso murió. Uno de los herederos de la fortuna multimillonaria, donde no figuran muchas propiedades, que están tercerizadas, están dibujadas en sociedades, en empresas. Esto contado por Ricardo. Uno de los herederos me dice que ¿cuál es la estrategia de Eduardo? Es decir, la herencia se tiene que dividir entre 3 herederos: Ricardo, Eduardo y Jorge. Salvo que entre Paloma. Ricardo. ¿No? Salvo que entre Paloma. Bueno, esa es otra historia. Por ahora son 3. En el caso de Ricardo, tiene 2 hijos. Quiere decir que una tercera parte se tiene que dividir en 2. Claro. De ahí el acercamiento repentino de Eduardo Ford sobre Felipe y Martita. ¿Fue repentino, Luis? Porque, por las imágenes, Eduardo tenía una relación inmejorable con Ricardo. Es lo que muestra la serie. Bueno, yo te digo, yo escuché a Ricardo hablar de cada uno. Entonces, ¿Y con quién tenía?